Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Me llamo Katia y te quiero dar la bienvenida a nuestro curso dedicado a la cultura de Rusia. Estoy muy emocionada por tener esta posibilidad de compartir mis conocimientos contigo. Espero que no te aburras mucho escuchándome, que aprendas muchas cosas interesantes sobre mi país y mis compatriotas, por supuesto. Entonces vamos a hablar sobre Rusia. Rusia, nombre local Россия, es el país más grande del mundo y se extiende por casi todo el norte del supercontinente de Eurasia. Ocupa el norte de Asia y el este de Europa. Entonces, ¿es Rusia un país asiático o europeo? Creo que tenemos una identidad muy especial que no es ni europea ni asiática. A pesar de que la mayor parte de nuestro país se encuentre más allá de los Urales, la población se concentra mayoritariamente en la parte europea. Alrededor del 75% de los rusos vive en esta zona, y los vastos espacios de Siberia y el lejano oriente están mayormente despoblados debido a las duras condiciones climáticas. Bueno, seguimos con la información general sobre Rusia. Decimos que Rusia tiene dos capitales, aunque oficialmente hay solo una capital, y es Moscú. Pero si Moscú es la capital oficial industrial y económica, entonces San Petersburgo es la capital cultural y la capital del norte. Así se llama San Petersburgo en Rusia. Y esas no son solo palabras. La verdad es que San Petersburgo ha sido la capital oficial de Rusia durante unos siglos, desde el gobierno de Pedro I en siglo XVIII hasta la Revolución Rusa en los principios del siglo XX. El ruso es la lengua oficial de Rusia y una de las lenguas oficiales de Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. El ruso es un idioma eslavo de la familia indoeuropea. Es el más hablado entre los idiomas eslavos y el séptimo entre todos los idiomas del mundo, por número de hablantes nativos, siendo el cuarto idioma más hablado del mundo, teniendo en cuenta los hablantes totales. La Federación de Rusia cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y con la población total de 147 millones de habitantes. El rublo ruso es la moneda oficial de la Federación Rusa y es el medio de pago utilizado en las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur. Un rublo se divide en 100 kopecks. A día de hoy en moneda existen emisiones de 1, 2, 5 y 10 rublos y de 1, 5, 10 y 50 kopecks. En los rublos se representa un águila bicéfala y en los kopecks a San Jorge matando con una lanza al dragón. En cuanto a los billetes, los hay de 5, 10, 50, 500 y 1000 rublos, y cada uno de ellos está dedicado a una ciudad rusa. ¿Qué más? El prefijo telefónico para llamar a Rusia es el 7. Para realizar llamadas internacionales simplemente debes marcar el prefijo de país y a continuación el prefijo de la ciudad y por último el número de teléfono al que se desea llamar.
Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Rusia. Comenzamos. Número 1. Rusia es el país más extenso del mundo. Cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, más de la novena parte de la tierra firme del planeta. Es decir, el 14% del mundo es Rusia. Número 2. Rusia tiene las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo, todavía sin explorar, y es considerada la mayor superpotencia energética, contando con las mayores reservas de gas natural que cualquier país del mundo, junto con la segunda mayor reserva de carbón y el octavo lugar en reservas de petróleo. Se convirtió en el primer productor mundial de petróleo a partir del 2012, sobrepasando definitivamente a Arabia Saudita. Número 3. La estatua de la Madre Patria es una estatua monumental levantada sobre la colina de Mamayev-Kurgan, en Volgogrado, antigua Stalingrado. Fue diseñada por el escultor Yevgeny Buchetich y por el ingeniero estructural Nikolai Tikitin, y fue declarada la estatua más grande del mundo en 1967. Comparada con las estatuas actuales que la superan actualmente en tamaño, la estatua de la Madre Patria es significativamente más compleja desde el punto de vista de la ingeniería, debido a su característica postura con la espada alzada en lo alto con su mano derecha y la mano izquierda con un gesto de llamada. Número 4. ¿Por qué en Rusia hace tanto frío? Es bien sabido que ni siquiera los países vecinos que quisieron invadirlo pudieron soportar la crudeza del invierno ruso. Pero, ¿por qué hace tanto frío? Pues mira, es bien sabido que mientras mayor sea la extensión de tierra de un territorio en comparación con el del agua, hará más frío, pues el agua del océano es un factor que amortigua la temperatura, siendo que el norte de Asia es la extensión de tierra continua más grande del mundo. Y cuando el sol está alejado del hemisferio norte, tenemos como resultado el invierno más duro del mundo en una zona no polar, el invierno ruso. Número 5. ¿Por qué este país se llama Rusia? El nombre de Rusia se debe a que antiguamente, en el territorio de lo que hoy es Ucrania y Rusia, se les solía llamar los Rus o Rusi, a la población histórica del Janato de Rus o de la Rus de Kiev. Desde ese entonces se conoce a dicha etnia como los rusos, siendo usado en el idioma español tanto para describir a la etnia como el gentilicio del país. Número 6. A Rusia le corresponde un 2.7% de la población mundial, lo cual la sitúa en el séptimo lugar, después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán. Un 78% de los rusos residen en la zona europea del país, representando un 18% de la población total del viejo continente. Quienes viven en la parte asiática representan apenas el 1% de la población total de Asia. Número 7. Los Urales son una de las cadenas montañosas más antiguas de la Tierra. Si se considera que su edad se remonta de 250 a 300 millones de años, su elevación es inusualmente alta. Número 8. Laika fue una perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. También fue el primer animal que murió en órbita. Sin embargo, más allá de ser olvidada, Rusia la recordó como una heroína, existiendo estampas e incluso estatuas en su honor. Número 9. San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, ubicada en la orilla del Golfo de Finlandia, cuenta con 2 veces más puentes que Venecia. El puerto italiano tiene 150 canales, con 455 puentes. En cambio, el puerto ruso tiene menos canales, 93, pero el número de puentes supera los 800. Número 10. Rusia tiene el lago más profundo del mundo, el lago Baikal, ubicado en la zona sur de Siberia. Este cuerpo de agua cuenta con 1680 metros de profundidad, reconocidos hasta el momento. Número 11. El Transiberiano es una red ferroviaria que conecta la Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso, Mongolia, la República Popular China y conecta con Corea del Norte, dando una extensión de 9.288 kilómetros. Este recorrido atraviesa 7 usos horarios distintos. La duración total del viaje depende del servicio en cuestión, pero el promedio es de 7 días y 6 noches. ¿Te imaginas un viaje así de largo? Número 12.
Rusia, en su época como la Unión Soviética, envió a Yuri Alexeyevich Gagarin al espacio exterior el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok, siendo el primer país en lograr enviar a un ser humano al espacio. Número 13. La carretera Colima M56 en Rusia es la más fría de la Tierra, con temperaturas que han descendido hasta los 67.7 grados Celsius. Número 14. El metro más profundo del mundo está en San Petersburgo. Su profundidad media es de 60 metros, pero hay líneas que llegan a estar a 110 metros de profundidad. Esto se debe a que está construido sobre una zona pantanosa. De hecho, las 4 líneas pasan por debajo del río Neva, que es uno de los más caudalosos de Europa. Número 15. El metro de Moscú tiene 182 estaciones distribuidas en 12 líneas y una longitud de tendido subterráneo de 298 kilómetros. Estos datos lo convierten en el tercero más largo del mundo, después del de Londres y Nueva York. Además que es conocido también por su decoración, muy variada y rica en muchas de las estaciones, que representa el arte de la época del realismo socialista. 44 de las 182 estaciones son monumentos arquitectónicos y fueron premiadas en numerosos concursos internacionales. Número 16. Oymacon es el lugar más frío de Rusia. Cuando los pescadores extraen un pez de las aguas cubiertas de hielo, bastan solo 30 segundos para que esté congelado, tieso como una tabla. Aquí la leche no sabe de estado líquido, solo se vende en bloques helados, de color mármol. A partir de 52 grados bajo cero dan día libre en la escuela. ¿A los cuántos grados la dan en la tuya? Número 17. El verano en Rusia existe. No tienen temperaturas excesivamente altas, rondando los 20 grados, siendo la mínima de 5.8 grados, dependiendo de la región y el mes, siendo los meses de verano los perfectos para vacacionar en el país. Número 18. Moscú, capital de Rusia, es la ciudad más cara de Europa. Cada año se mide el costo de vida en ciudades de Europa, y Moscú sigue siendo el primero en el ranking, y el cuarto en el top 10 de las ciudades más caras del mundo. Número 19. Rusia es un país cristiano de raíces ortodoxas. Esta cristianización comenzó a partir del siglo IX y progresó tanto en la sociedad rusa que después de la caída de Constantinopla se nombró a Rusia como la defensora del cristianismo ortodoxo. Es por eso que Rusia fue y es conocida como la Santa Madre Rusia. Número 20. Los rusos no celebran la Navidad el 25 de diciembre, pues la Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta del nacimiento de Cristo 13 días después que la tradición católica. Esto se debe a que la Iglesia Ortodoxa se guía por el antiguo calendario juliano, que fue instituido por Julio César en el año 47 a.C. En cambio, los católicos protestantes y laicos siguen con el moderno calendario gregoriano, que fue una modificación del juliano que introdujo el Papa Gregorio XII en 1582, debido a ciertos desajustes que se habían producido entre el calendario civil y el calendario astronómico. Número 21. La población de Rusia es multinacional. Entre toda la gente que vive en Rusia, podemos distinguir a la etnia de los rusos, los tártaros, ucranianos, chubashi, basquirios y más. Cada nacionalidad tiene sus costumbres, sus tradiciones, su religión. Por eso, en el territorio de Rusia se puede encontrar casi todas las religiones que existen en el mundo: cristianismo, islamismo, judaísmo y budismo, entre otras. Número 22. Quizás tu país tendrá una división territorial basada en departamentos o provincias, quizás estados, algún distrito federal o entidades autónomas, pero Rusia, al ser tan grande, necesita dividirse en distintas entidades federativas, cada una con mayor o menor autonomía según la necesidad de la región, existiendo 22 repúblicas, 46 oblasts, 9 krais, un oblast autónomo, 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales. ¿Cuántos estados, provincias o departamentos tiene tu país? Número 23. Rusia en su época como la Unión Soviética logró ganar 1204 medallas olímpicas hasta su disolución, posicionándose como el segundo país con mayor número de medallas olímpicas aún hasta hoy. Para que te hagas una idea, el tercer país con más medallas actualmente es Alemania, con solo 897 medallas. Eso significa que la Unión Soviética, aún sin existir como tal,
conservará ese puesto durante muchísimos años más. La actual Rusia ocupa el puesto número 11 en cuanto a medallas ganadas, superando a los demás países en tan solo 25 años. A este paso, quizás Rusia sea el país que supera su propio fantasma. Número 24. Ya que estamos en el tema de las Olimpiadas, ¿sabías que hay 6 récords mundiales de atletismo que fueron ganados por la Unión Soviética en los años 80 y aún hoy no fueron superados? Número 25. Este es el único país con 12 mares en su territorio, y su lago de su lado europeo, el Ládoga, es el más grande de Europa, además que su lago del lado asiático, el Baikal, es el más grande del continente asiático. Sumado a todo esto, también es ribereño del mar Caspio, el cual es el lago más grande del mundo. Número 26. Siberia representa aproximadamente el 76% del territorio de Rusia, la cual tiene una densidad de población muy baja, siendo el hogar de solo el 28% de la población de Rusia. Número 27. Los rusos son aficionados a colgar alfombras en las paredes. Esto se debe a que en los años 80 se comenzó a construir un nuevo modelo de edificios, los cuales eran de hormigón, y ya se imaginarán, el hormigón no retiene nada el calor, así que para compensar ello comenzaron a poner alfombras en las paredes, logrando tener así hogares más cálidos. Número 28. Rusia es el quinto país con más premios Nobel, sumando un total de 27 laureados en todas las ramas. Número 29. En el mundo hay muchísimas herramientas inventadas por rusos, de las cuales podríamos destacar la soldadura por arco, el coche oruga, el paracaídas, las máscaras antigás, la turboperforadora, la radiosonda para el pronóstico meteorológico, el caucho sintético, la televisión, el satélite, el sintetizador musical, el fusil AK-47 y el Tetris, siendo estos unos de los más famosos. Número 30. Rusia cuenta actualmente con los siguientes lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que son Kishi Pogost, Centro Histórico de San Petersburgo y conjuntos monumentales anexos, el Kremlin y la Plaza Roja de Moscú, monumentos históricos de Novgorod y sus alrededores, conjunto histórico y cultural de las islas de Solovetsky, monumentos blancos de Vladimir y Suzdal, conjunto arquitectónico del Aura de la Trinidad y San Sergio de Sergiev Posad, iglesia de la Ascensión de Kolomenskoye, bosques vírgenes de Komi, volcanes de Kamchatka, lago Baikal, montañas doradas de Altai, conjunto del monasterio de Ferapontov, istmo de Curlandia, conjunto histórico y arquitectónico del Kremlin de Kazán, Sijote Alin Central, cuenca del Ubsnur, ciudadela antigua y fortaleza de Derbent, sistema natural de la reserva de la isla de Groángel, conjunto conventual de Novodevichi, arco geodésico de Struve, centro histórico de la ciudad de Yaroslavl, meseta de Putorana, parque natural de los Pilares de Lena, conjunto histórico arqueológico de Volgar. Este es un país de contradicciones, una tierra con un enorme afecto cristiano. Sus paisajes están salpicados por iglesias y monasterios, sus libros de cuentos llenos de imágenes e historias de santos y mártires, su música y literatura enriquecidas por compositores, artistas y escritores cristianos. Sin embargo, cuando pensamos en Rusia, siempre pensamos en restos de comunismo, nacionalismo y sombras de ateísmo. Pero este es un país religioso. Cerca del 74% de los rusos se identifican como cristianos. Por otro lado, Rusia está fortaleciendo una imagen cada vez más negativa en cuanto a libertad religiosa. El país de Tolstoy y Dostoyevsky se encuentra entre los 30 lugares más peligrosos para ser cristiano según la lista mundial de persecución de Puertas Abiertas. Pero para comprender por qué está sucediendo esto, debemos ir hacia atrás. La historia del cristianismo en Rusia está estrechamente ligada a la Iglesia Ortodoxa, que ha interactuado con otras corrientes cristianas y secularistas a lo largo de los siglos. Y eso es clave.
Entonces, ¿cómo llegó el cristianismo a Rusia? La tradición de la Iglesia dice que en algún momento entre los años 50 y 60 después de Cristo, el apóstol Andrés visitó el territorio futuro de Kiev y posiblemente dejó nuevos conversos en otras partes de esa región que en ese entonces se conocía como Escitia. De hecho, el apóstol Pablo menciona a los escitas en su epístola a los colosenses, aparentemente sugiriendo que algunos ya se estaban convirtiendo en cristianos. A fines del primer siglo, el obispo de Roma Clemente fue exiliado a Jersón, una región de la actual Ucrania, y luego fue martirizado allí. El cristianismo se extendió a través de las colonias griegas a lo largo de la costa del Mar Negro y los obispos de estas regiones asistieron a algunos de los primeros consejos de la Iglesia. Durante los siguientes siglos, la región experimentó una tensión cuando las iglesias tanto de Constantinopla como de Roma competían para promover el cristianismo a su estilo en la región eslava, es decir, las áreas al nororiente de Europa, incluida Rusia. Sin embargo, el cristianismo fue aparentemente introducido de manera oficial en Rusia por los misioneros griegos de Bizancio en el siglo IX. Alrededor del 955, la princesa Olga aparentemente fue a Constantinopla y fue bautizada como cristiana. Al regresar a su país, ella trató de que su hijo, el rey Sviatoslav I de Kiev, se convirtiera, sin éxito. Posteriormente, Vladimir, nieto de Olga, abrazó el cristianismo y procedió a establecerlo como la religión oficial del Estado. A partir de ahí, el cristianismo en Rusia profundizó sus raíces con Constantinopla y se alejó cada vez más de Roma. Posteriormente, mientras Rusia estaba bajo el dominio mongol entre el siglo XIII hasta el siglo XV, la Iglesia en el territorio disfrutó de una posición privilegiada y la fe fue el elemento vinculante de la cultura rusa que les permitió sobrevivir como nación durante estos 2 siglos. En el siglo XVI, tras la conquista de Constantinopla por parte de los turcos musulmanes, los rusos proclamaron su independencia de la Iglesia de Constantinopla y su rey se proclamó zar, y el metropolitano, líder de la Iglesia en Rusia de Moscú, comenzó a llamarse patriarca. A pesar de las amenazas constantes de los musulmanes y de otros pueblos, los rusos siguieron manteniendo hasta hoy una profunda identidad con el cristianismo bizantino de la Iglesia ortodoxa. Luego de la Reforma, varias ramas del protestantismo llegaron a Rusia. Las primeras iglesias protestantes aparecieron en el territorio en los siglos XVI y XVII, principalmente entre las comunidades de expatriados de Europa occidental. Durante el siglo XVII, el zar Alexis, ante el aparente aislamiento de la Iglesia ortodoxa rusa de las demás comunidades ortodoxas, intentó darle una identidad más griega a la Iglesia oficial a través de la revisión de la liturgia y la doctrina, pero esa idea desencadenó revueltas. En 1721, el zar Pedro el Grande, que pretendía abrir a su nación a Occidente, abolió el patriarcado de la Iglesia ortodoxa y lo reemplazó con el Santo Sínodo, que se inspiró en los sínodos controlados por el Estado de la Iglesia luterana en Suecia y Prusia. En el siglo XVIII, bajo la zarina Catalina la Grande, se invitó a Rusia a un gran número de colonos alemanes, entre ellos menonitas, luteranos, reformados y también católicos romanos. Las primeras comunidades bautistas llegaron hacia finales del siglo XIX, pero todo cambió en 1917 con la revolución bolchevique. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado serían muy cambiantes y la legalidad del cristianismo en el futuro sería ambigua. Tras el colapso del gobierno zarista, un consejo de la Iglesia Ortodoxa rusa restableció el patriarcado, pero el nuevo gobierno soviético pronto declaró la separación de la Iglesia y el Estado y nacionalizó todas las propiedades de las iglesias. Estas medidas fueron seguidas por brutales persecuciones que incluyeron la destrucción de templos y el arresto y ejecución de muchos creyentes. La Iglesia Ortodoxa se debilitó aún más en 1922 cuando la Iglesia Renovada, un movimiento de reforma apoyado por los soviéticos, se separó de la Iglesia Ortodoxa oficial y restauró el poder del Sínodo Santo. En 1925 el gobierno comunista prohibió la celebración de elecciones patriarcales.
En 1927, para asegurar la supervivencia de la Iglesia Ortodoxa, el metropolitano Sergio expresó formalmente su lealtad al gobierno soviético y se abstuvo de criticar al Estado. Mientras tanto, los protestantes tenían sus propios retos. Algunos prisioneros rusos que fueron llevados a la fe por misioneros protestantes alemanes durante la Primera Guerra Mundial regresaron a sus hogares llevando el Evangelio. La década de 1920 vio nuevas oportunidades para el trabajo misionero, ya que el régimen bolchevique inicialmente parecía ofrecer ciertas concesiones a grupos no alineados con la Iglesia Ortodoxa. Pero las condiciones no se mantendrían. En la década de 1930, la represión estalinista diezmó la vida de la Iglesia evangélica con muchos arrestos y cierres de iglesias. Luego, la Segunda Guerra Mundial vio una relajación de las relaciones Iglesia-Estado y las comunidades protestantes se beneficiaron junto con los ortodoxos. El periodo inmediato de posguerra vio el crecimiento de las congregaciones bautistas y pentecostales. Aunque el Estado soviético había establecido una entidad para vigilar al protestantismo y alentaba a las congregaciones a registrarse, esto no señalaba el fin de la persecución. Muchos líderes y creyentes de diferentes comunidades protestantes fueron obligados a ingresar en hospitales psiquiátricos, también sufrieron persecución, encarcelamiento y muerte. Por ejemplo, Iván Voronaev, líder del movimiento pentecostal en Ucrania, pasó varios años en prisión hasta que fue ejecutado en 1937. En 1943, beneficiándose de la repentina revisión de las políticas de Joseph Stalin hacia la religión, la ortodoxia rusa experimentó una resurrección. Se eligió un nuevo patriarca, se abrieron escuelas de teología y miles de iglesias comenzaron a funcionar. Entre 1945 y 1959, la organización oficial de la Iglesia se expandió enormemente. Posteriormente, se instituyó una nueva y generalizada persecución de la Iglesia bajo el gobierno de Nikita Khrushchev y de Leonid Brezhnev. Para finales de la década de 1980, bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev, las nuevas libertades políticas y sociales hicieron que muchos edificios de iglesias fueran devueltos. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 trajo una nueva era para el cristianismo en Rusia. Después de la caída de los soviéticos, miles de evangélicos de Occidente se embarcaron en una extraordinaria actividad misionera. Muchos rusos se convirtieron, establecieron iglesias e iniciaron diversas obras misioneras. Eso duró aproximadamente una década. Lo que siguió fue una decepción entre los rusos después de que muchos de sus amigos occidentales, entusiastas y generosos, empacaron y se fueron a casa. La Iglesia Ortodoxa, que había perdido su estatus bajo Lenin, ahora era vista como una entidad rusa esencial. El regreso de la Iglesia al estatus nacional fue parte del ejercicio para revivir el nacionalismo ruso. La esperanza era que la grandeza anterior de su gente y su cultura fueran reconocidas nuevamente. Pero, ¿qué está pasando con el cristianismo en Rusia hoy? La ley rusa ampara a 4 religiones oficiales: la Iglesia Ortodoxa de Rusia, el Islam, el budismo y el judaísmo. El protestantismo es una minoría que oscila en el 1%. Actualmente, la Iglesia Ortodoxa de Rusia es mayoría en el país con cerca del 70% de la población. Los protestantes constituyen entre el 0,5 y el 1,5%, es decir, entre 700.000 y 2 millones de creyentes en todo el país. Las cifras no son concluyentes. Los cristianos en general en regiones rusas con influencia del Islam, como el Cáucaso septentrional y la zona central alrededor de Kazán, están sufriendo persecución por parte de grupos musulmanes radicales. Pero la legislación rusa también está poniendo su cuota. En julio de 2016, el proyecto de ley Yarovaya fue aprobado. Esta ley prohíbe predicar y distribuir literatura religiosa en la vía pública, en internet e incluso en las casas. Compartir la fe está permitido siempre y cuando los oyentes no sean invitados a eventos religiosos o a lugares de culto. La ley, que forma parte de un paquete antiterrorista, restringe la predicación, la enseñanza y el reclutamiento de adeptos religiosos a lugares de culto oficialmente reconocidos.
Incluso algunas iglesias han sido penalizadas por distribuir información básica en sus propios edificios. A algunos pastores se les exige resúmenes de los sermones e informes de asistencia a sus iglesias. Tras la prohibición de la secta de los Testigos de Jehová, los protestantes evangélicos se han convertido en el grupo más castigado en virtud de las controvertidas leyes del país. Los evangélicos se han visto directamente afectados por estas medidas, así como por otros esfuerzos que parecen dirigirse a aquellos que están por fuera de la comunión ortodoxa. Es claro que esta nueva ley protege a la Iglesia Ortodoxa de Rusia. La creencia en el ambiente es que los rusos creen que ser ortodoxo es ser ruso, y ser ruso supone que eres ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa tiene una relación estrecha con el gobierno de Putin. Las iglesias cristianas, incluidas las iglesias protestantes, en su mayoría apoyaron la reelección de Vladimir Putin en marzo de 2018. Sin embargo, los protestantes y otras religiones no ortodoxas continúan enfrentándose a una legislación que es muy represiva con sus prácticas.